Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Paralogía. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que pues es muy polémico y mientras otros youtubers están poniendo y publicando sandeces en YouTube como vulgaridades, ¿no? Ya saben, videos alusión a la pornografía y otras cosas que simplemente destruyen el cerebro y la inteligencia del ser humano y el espíritu. Pues nosotros vamos a hablar sobre la terrible realidad de Guantánamo, de lo que hay detrás de esta oscura prisión que aún no ha sido cerrada y que fue abierta por George Bush, expresidente de Estados Unidos. Bueno, lo primero que tengo que decir es desmentir ese falso rumor, porque es tontamente o estúpidamente, no podremos decir, y perdón por la palabra, pero hay muchas personas que creen que todos los que están aquí en esta prisión en Guantánamo son terroristas, que son matones a sueldo, que ponen bombas, que son fanáticos religiosos, asesinos, que explotan casas, que explotan edificios, instalaciones, que atacan centros comerciales y que muchos supuestamente estuvieron implicados en el 11 de septiembre de 2001. Que bueno, no vamos a dar mucho detalle de eso, ¿no? Pero eso es mentira. La gran mayoría de las personas que hay aquí en Guantánamo son inocentes y nunca han cometido crímenes. Es decir, que todas estas personas en realidad simplemente eran personas, muchos de ellos incluso eran taxistas, otros comerciantes, etcétera, ¿no? Pero no eran personas criminales, no eran terroristas. E injustamente, la gran mayoría de ellos fueron encerrados y llevados a esta prisión de muerte. ¿Y para qué? Ustedes dirán, ¿y para qué si no son terroristas ni nada de esto fueron llevados a esta prisión sin ningún motivo alguno? Bueno, otra cosa que hay que aclarar antes de continuar es que los Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos ha manchado el nombre pues de los árabes, haciéndonos ver como que todos los árabes y la gran mayoría de estas personas, iraquíes, afganos, etcétera, ¿no? Y demás razas, son terroristas y que por tanto pues nos manipulan y nos hacen creer y la gente los ve y dice, no, pues sí son terroristas, ¿no? Pero en realidad esto no es así. La gran mayoría de personas que fueron arrestadas eran personas que trabajaban honradamente, eran muchos comerciantes, pero no hacían nada ilegal, ni afectaban, ni dañaban a nadie. Entonces, la razón, el trasfondo que hay aquí es que en realidad la prisión pues de Guantánamo no es más que una base, lo vamos a llamar así, una base de experimentación humana. Es una base de experimentación humana. Para eso tomaron a todas estas personas pues inocentes, porque son inocentes todos los que aún están aquí, y para experimentar con ellos, es decir, ellos sabían, estos miserables, ¿no? Sabían que
nadie iba a reclamar por ellos. Muchos de ellos ni siquiera tenían familias, muchos sí tienen familias, pero no pueden ni reclamar por ellos porque no les hacen caso, no van a hacer nada por ellos y el mundo pues indiferente, ¿no? Entonces pues esa es la triste realidad de Guantánamo, que es una base de experimentación humana y que todas las personas que se encuentran aquí fueron acusadas y se les dieron falsos cargos de terroristas, ¿no? Incluso hay videos en los que se puede apreciar que muchos de los capturados, como les decía al principio del video, son comerciantes, son incluso taxistas, son personas que trabajan, no hacen mal a los demás, no hacen terrorismo, ni están relacionados de ninguna manera con estos hechos ni con estas sectas religiosas criminales, para nada. Pero bueno, así nos lo han hecho ver Estados Unidos. Y a mí me da mucho coraje cuando dice la gente, qué bueno que estos malditos terroristas estén aquí. Pues equivocadamente lo dicen, porque la gran mayoría de ellos son gente inocente y no han hecho nada y simplemente están ahí porque tuvieron mala suerte, porque impunemente el gobierno satánico se aprovechó de ellos. Y ya saben quién se aprovechó, los USA se aprovecharon de ellos. ¿Por qué? Porque sabían, como les vuelvo a repetir, que nadie iba a reclamar por ellos, que son personas que a nadie les importa y que por eso hicieron, y ellos pues dijeron, pues a estas personas, a estos individuos, a nadie les importa, nadie va a luchar por ellos, nadie los va a reclamar, pues hay que acusarlos de falsos cargos, falsos cargos, perdón, y secuestrarlos simplemente porque es lo que hicieron, tomarlos a la fuerza, raptarlos, llevarlos a una base llamada Guantánamo, que es en Cuba, y ahí tenerlos, ¿no? Y hacer experimentos con ellos. Porque en Guantánamo la verdadera finalidad los hacen, prácticamente los hacen, ¿cómo decirlo? Aquí les voy a revelar un secreto muy impresionante. A todos los prisioneros de Guantánamo, a la gran mayoría, los hicieron esclavos del proyecto MK Ultra, que claro, este proyecto fue financiado por la CIA desde hace ya muchos años. Entonces, pues esta es la verdadera finalidad, o sea, es una cárcel de experimentación humana, una base de experimentación, secuestran personas inocentes que nunca hicieron nada, las llevan aquí, todas estas personas lo son, experimentan con ellos y los convierten en MK Ultra. ¿Y para qué hacen esto? Para que luego de que ustedes, por eso es que en Guantánamo no podemos mostrar imágenes porque son muy fuertes y sabemos que pueden haber personas sensibles a esto, por eso no podemos mostrar imágenes, pero a lo que yo voy es que, como todos sabemos, en Guantánamo se han hecho torturas terribles y brutales contra estas pobres personas que la gran mayoría son inocentes. Y cuando mucho, a lo mucho que habrán hecho de mal, y muy pocos serán, si acaso, pues personas que tal vez serían no ladrones, pero que ni siquiera robaban violentamente. No estoy justificando esto, pero tampoco se merecen eso. Y lo peor es que la gran mayoría son inocentes, gente que ni robaba ni nada. Entonces, los vuelven MK Ultra a base de torturas, es lo que quiero decir. Los torturan para poder doblegarlos y hacerlos robots y que a base de miedo, a base de drogas,
porque también los drogaban a base de drogas, de torturas y de torturas mentales, tener el control del individuo y el mismo gobierno de los Estados Unidos usarlos para a estas personas de Guantánamo para que hagan atentados terroristas ahora sí, pero no porque ellos quieran, sino que son en contra de su voluntad, pero es prácticamente que los hacen como robots y bueno, ellos ya no tienen voluntad propia. Entonces, muchas de estas personas las usaron para cometer atentados terroristas, así como algunos atentados en Francia y como ya sabrán, ¿no? Los usaron para estos atentados terroristas que ellos no querían cometer, pero que fueron obligados a hacer esto. Y no solo en muchos países los convirtieron en MK Ultra y les obligaron, los mandaron mediante esta conversión MK Ultra a hacer atentados terroristas en diferentes países en contra de su voluntad. Por eso muchos, pues, que supuestamente son fanáticos, están lavados del cerebro. ¿Y en dónde están lavados del cerebro? Pues muchos de ellos, digamos que, y estoy hablando de los islámicos, estuvieron en las cárceles de Guantánamo y fueron torturados para, pues, hacer esto, ¿no? Impunemente. Entonces, para eso es para lo que realmente sirve la asquerosa prisión de Guantánamo, para mediante la tortura del cuerpo físico y mental, doblegar al individuo que siga tus órdenes y mandarlo a hacer diferentes atentados terroristas a otros países, que lo mando para Francia, que para Rusia, que para Estados Unidos, New York, que para donde tú quieras, para donde ustedes quieran. Para eso, en realidad es lo que sirve Guantánamo. Esa es la oscura verdad de esta triste prisión. O sea que los terroristas no son terroristas en verdad, sino que al momento de que estas personas que están en Guantánamo van y hacen atentados terroristas, no lo hacen porque ellos quisieran, sino porque son como zombies y no saben lo que están haciendo. Ellos no saben que están detonando un edificio, porque están matando a gente. O sea, son zombies. Y entonces, por lo cual, no son culpables estas personas. Y yo solo salgo a desmentir este caso porque me parece muy injusto que muchos de ustedes los juzguen sin conocerlo siquiera y sin saber su verdadera historia, que es esta y que ya les acabo de repetir 3 veces. Entonces, no son terroristas, no se lo merecen y no merecen nunca nada de las torturas que les hicieron, ni ningún ser humano merece este tipo de torturas. Y si acaso los que más merecerían estar aquí ni así son los verdaderos terroristas, que son los que están en el gobierno de Estados Unidos y que son los que están en otro lugar como el Vaticano, ¿no? Y estos lugares tan lamentables. Ahí sí, ¿no? Ahí sí el que debería estar es ya saben, ¿no? Mr. Bush, etcétera, por criminales. Y simplemente estamos diciendo la verdad sobre esta persona y otros. Deberían estar los del gabinete de Estados Unidos, aquí sí, en esta prisión. Y deberían ser encarcelados por todos los crímenes que han hecho en contra de la humanidad. Y también la CIA, por todos los crímenes que ha hecho en contra de la humanidad. Pero bueno, no importa, la justicia divina existe y ya el Dios de los espíritus se encargará de
aplicar esta justicia, ¿no? Que nunca falla y es de la cual nunca nadie se puede escapar. Bueno, pues quise hacer este video de reflexión, simplemente resumida esta información, fácil y práctica y sencilla de contar. No hay más que decir. Esa es gran parte de la verdad de Guantánamo y es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias y adiós. Nos vemos hasta la próxima en otro episodio de Paralogía.